al igual que las otras ocasiones en las cuales hemos hecho un análisis de campeón, aquí estoy hablando como principalmente de el Azir el Azir de League of Legends, porque el Azir de Legends of Runeterra está todavía como en modo teaser y revelando cartas y etcétera. Entonces no tuve suficiente tiempo como para preparar un argumento bien hecho acerca de cómo funciona esa carta dentro del mazo. Entonces, Azir. Para los que empezaron a jugar League of Legends después de Azir, yo siento que Azir marca un antes y un después dentro del lanzamiento de campeones de League of Legends. Porque en el fondo, el lanzamiento de Azir fue polémico, ¿ya? Y fue polémico por algo que suena muy poco Riot, que es que Azir lanzó lleno de bugs, ¿ya? Riot Games es una empresa que empezó siendo relativamente pequeña. No sé, pues digamos entre 30 y 50 personas en un estudio que era básicamente, voy a decirles un galpón, pero en el fondo era una residencia, ¿ya? Y no era el titán tecnológico que es el día de hoy. Entonces, los primeros campeones tenían bugs, ¿ya? Y rápidamente, a medida que el juego se fue volviendo exitoso, sus estándares de calidad aumentaron mucho, dejaron de lanzar campeones cada 2 semanas y en vez de eso se limitaron a lanzar así como 10 campeones al año y después 9 campeones al año, después 8 campeones al año y vamos a empezar a hacer reworks en vez de lanzar campeones nuevos, etc. Entonces, en el fondo, en un tiempo en el cual Riot Games se caracterizaba por tener productos de extremadamente alta calidad, ¿ya? Muy buen pulido. Estaban tratando de generar esa como marca Blizzard de cualquier cosa que nosotros publicamos va a ser tremendamente buena. Y sale Azir. Y Azir... es que siento que se podría hacer una compilación súper buena de los bugs de Azir, porque tenía cosas como cuando invocabas soldados de arena, si es que un minion llegaba cerca al soldado de arena, te podía interrumpir el regresar a base. O, si es que atacabas cuando un soldado de arena se estaba hundiendo, podías atacar al rango del soldado de arena. Entonces tenías así haciendo un básico como a rango 1200. O 1.000.000 de bugs con la manera en la que te empuja la definitiva. La definitiva te podía dejar pegado dentro del terreno, entonces ya no te podías mover y así va y te mata, ¿cómo se llama?, a estocadas, etc. En fin, desastre. Así en términos de como el estándar de calidad de Riot, ¿ya? Entonces, para entender por qué, para entender cómo Azir llegó a esto, vamos a partir desde la esencia. Porque esto es algo que ya hablamos con Yorick. Azir es un campeón que cae bajo el arquetipo de campeón de maestro de súbditos, ¿ya? Este es otro intento por parte de Riot de finalmente hacer ese elusivo campeón que controla súbditos, ¿ya? Entonces, la teoría en el momento del lanzamiento de Azir era que lo que hacía que fueran poco populares los campeones que son maestros de súbditos es que los maestros, o sea, es que los súbditos mismos no son controlables. Entonces, los entes del vacío de Malzahar atacan directamente a lo que tenga la E, o sobre lo cual está usando la definitiva, pero el resto del tiempo se mueven de manera estúpida y el enemigo en general los mata con gran facilidad. Tivers era entretenido porque después de invocar el oso, tú podías usar la R para controlar el oso y mandar el oso contra el objetivo que tú crees que va a ser más efectivo. Y podías usar a Tivers para tanquear torre o para hacerle pull a dragón. Entonces, eso era bueno, ¿ya? Mientras que cosas como, no sé, pues las plantas de Zyra, si no podías controlar a quien te atacaba, en el fondo tú las invocabas y te olvidabas. No tenía ese factor entretención. Entonces, sabiendo que Azir tenía que ser un maestro de súbditos, ellos también tenían como ese objetivo de hacer que los súbditos fueran controlables. Y eso es súper complicado, porque en el fondo todo el concepto de un MOBA es que tú controlas a un monito, ¿ya? A diferencia de, digamos, un RTS en el cual tú eres un líder que controla montones de monitos. Entonces, el mismo Dota fue diseñado para decir así como, ¿y si en vez de controlar todo el ejército, la base, los edificios, etcétera, simplemente controlaras un monito muy precisamente, con mucho control? Entonces, están tratando de romper como una de las reglas fundamentales de League of Legends. Y para lograrlo, terminaron con este diseño de habilidades, que yo creo que todos lo conocen, en el cual Azir invoca a los soldados y después ordena a los soldados atacar con sus básicos. No los puede mover si no es con la Q. Y lo que la Q hace es moverlos. Lo que hace la E es moverlo a él donde están los soldados. Y finalmente su definitiva empuja. Y esas son todas las habilidades, así que no le puedes poner nada más. Entonces, en el fondo, tienes un campeón que se trata un 100% acerca de controlar súbditos, ¿ya? Y que, en el fondo, en ese entonces era el único mago de básicos. El único mago que te pedía hacer clic derecho sobre tu enemigo, ¿ya? Porque si lo piensan, todos los tiradores tienen que hacer clic derecho sobre su enemigo. Es una como característica básica de los tiradores, ¿ya? Mientras que de los magos,
¿Cuántos magos ocupan realmente su básico? Así como más allá de para farmear súbditos en fase de líneas y después, ya cuando tienen suficiente maná, matan todo con hechizos. ¿Ya? No son tantos. Onda, Kennen ocupa básicos, y porque Kennen es como mago, pero también se puede jugar como tirador. En general son súper pocos. Entonces, Azir te pedía hacer básicos, ¿ya? Y para sacar el máximo provecho a Azir, tú necesitas ser bueno con los básicos. Entonces necesitas poder hacer el mismo stutter step, que es básicamente cuando le dices a tu monito, muévete, ataca, muévete, ataca, muévete, ataca, y lo haces con el ritmo correcto para que tu monito se alcance a mover y atacar sin perder velocidad de ataque, ¿ya? Eso es una habilidad que todos los jugadores profesionales de tiradores la tienen, pero no necesariamente todos los jugadores profesionales que juegan mago. Entonces, Azir desde un comienzo, por su propio diseño, tenía que ser muy difícil de jugar. Entonces, el objetivo con Azir era hacer un campeón con todas estas particularidades. Y salió tremendamente bugueado, como les contaba al principio, pero eventualmente los bugs fueron solucionados. Se demoró mucho tiempo en solucionarlos porque los bugs de Azir eran profundos, ¿ya? Pero una vez que los solucionaron, si es que tú evalúas el kit de Azir, así como simplemente como está el día de hoy, ¿logra su objetivo de ser un maestro súbdito? Yo diría que sí. En el fondo, cuando tú te imaginas un maestro súbdito dentro de League of Legends, Azir es uno de los personajes que inmediatamente se te vienen a la mente, ¿ya? Es como viable como personaje de League of Legends y no. Porque se cae en el mismo problema de eSports que hemos hablado varias veces en el podcast, que básicamente es un campeón que tiene una expresión de habilidad tan alta que tienes que elegir. O este campeón es tremendamente overpowered en esports y te va a romper todas las competencias. Y va a ser insta-pick, insta-ban en todas las competencias profesionales. Opción B, Azir no se puede jugar por debajo de diamante. Y en el fondo ese es el estado actual de Azir. Tenía cargado acá, ¿cómo se llama? Ahí pueden ver su tablita de win rate. Está clavado por cerca del 46%. Esto es una de esas cosas que yo a menudo cuento acerca de la comunidad de League of Legends. En el fondo, para un jugador del LoL, 46% es injugable. Ya es como, este campeón no puede estar así de débil. Además que consideren que Azir es un campeón de nicho. Su porcentaje de partidas es súper baja. O sea, solamente tipos que son muy buenos con Azir lo juegan. Y ellos ganan un 46% de sus partidas. O sea, destrozado. Entonces en gameplay, ¿ya? A pesar de que me gusta Azir, me gusta su concepto y encuentro que está bien ejecutado en el sentido de que si es que lo sabe jugar muy bien es entretenido jugar y es entretenido de ver, no le puedo dar más de un 6 de 10, ¿ya? Incluso encuentro que 6 de 10 probablemente es generoso, porque ese tema de que esté constantemente débil significa que si tú eres fan de Azir, todo lo que Azir tiene para ti es dolor y decepción, ¿ya? Así que le voy a poner un 5. En el fondo lo dejo pasar, pero ahí nomás. Porque no importa que tan entretenido sea tu campeón si no lo puedo jugar. Y no me importa que hayan algunos pro players que le pueden sacar beneficio, porque en el fondo yo no soy pro player, nunca lo voy a hacer. Entonces es un campeón que está dentro de League of Legends que no es para casi nadie. Menos de un 0.1% de los jugadores de League of Legends pueden jugar así. Lamentable, pero bueno. El análisis de campeón no se trata solamente acerca de jugabilidad, así que también les voy a contar acerca de otras cosas. Azir tuvo su propio evento, ya tuvo su propio modo de juego, y ese modo de juego se llamaba Ascensión, y se los muestro ahora en pantalla. Era un modo de juego cuando Riot todavía estaba tratando de hacer modos de juego como algo como permanente dentro de League of Legends. Entonces ahí todavía había Dominion, y estaba como... estaba el 3v3 también, y lo estaban promoviendo como algo competitivo. Y este modo de juego, Ascensión, en el fondo se trataba acerca de controlar puntos en el mapa, ¿ya? Y eventualmente matar a Xerath, que estaba en el centro del mapa, y ganar un buff. Y ese buff te hacía como, te daba infinito maná, te ponía a jugar medio URF, pero no te podías curar, entonces eventualmente el equipo enemigo te bajaba y era una carrera por quien alcanzaba a llegar a los 100 puntos antes. Era entretenido, digamos, pero también entiendo por qué lo sacaron, porque en el fondo era entretenido un par de veces y una vez que aprendías cómo funcionaba el juego, solamente había un conjunto súper chiquitito de campeones que eran viables. Bueno. Este modo de juego es la razón por la cual Azir salió así de bugueado, ¿ya? Porque en el fondo Azir vino a transformar un montón de cosas y estaban tratando de hacer algo novedoso, entonces tenían un campeón altamente experimental que estaba... no podían correr la fecha de lanzamiento porque la fecha de lanzamiento venía con un evento que venía con lore y venía con un modo de juego y venía con como oportunidades de monetizar, entonces tuvieron que lanzar un producto que no estaba listo, ¿ya?
como experiencia encuentro que estuvo genial. Pero es algo más variado que el demonio. Entonces, en efecto, el modo juego Ascensión estaba disponible antes de que llegara Sir. Y era como un secreto que dentro del modo Ascensión, donde no hay torres, ¿ya? En el centro del mapa tú igual podías invocar la torre de Asir. Entonces tú podías tener una torre en un mapa en el cual no había torres, y eso como que recalcaba el estatus de Asir como en el lore, como el conquistador o el tipo que viene a restaurar el imperio. Entonces, hablemos de la temática de Asir, ¿ya? Asir, para... esto se explica mejor con imagen. Asir, para los que no lo conocen, en el fondo es un hombre pájaro que anda con una armadura gloriosa, dorada con lápiz y una lanza / cetro, y todos sus hechizos invocan y controlan soldados de arena, ¿ya? Ese es el personaje, y en el fondo lo que se suponía que invocaba el personaje con su estética era majestad, ¿ya? Y wow, que lo lograron. O sea, yo miro a este tipo y digo, ese es un tipo majestuoso. Así, incluso dentro del contexto de League of Legends, en el cual tenemos otros personajes que son así como líderes de gobierno. Ashe es reina, Jarvan es príncipe, Darius es como el alto general. Este es el tipo glorioso, este es el tipo glorioso. No solamente eso, sino que en este entonces los ascendidos no estaban muy bien explicados dentro del lore de Runeterra. Entonces lo que sabíamos de los ascendidos es que estaba Renekton y estaba Nasus, y los dos eran hombres animales. En ese entonces no se sabía si Rammus era un ascendido o no. Ya, no, el lore de Rammus era absolutamente cómico. Y en el fondo, Asir llegó con toda la narrativa del disco solar y la ascensión, y como toda esta infraestructura de Shurima que llevaba a transformar a los humanos en superhombres, ¿ya? Y Asir había sido uno de ellos, y en el fondo cambió nuestro entendimiento de qué era lo que significaba, Shurima y qué era lo que significaban los encendidos. No solamente eso, sino que en el fondo transformó un lore que era súper como, está choro, el hombre... ¿Cómo se traduce? Chacal. El hombre chacal se pelea con el hombre lagarto. ¿Ya? Y lo transformó en una narrativa que en el fondo ahora le da forma a toda la región de Shurima. La única historia que se cuenta acerca de Shurima gira alrededor de los ascendidos, ¿ya? Entonces transformó una región de una región con lore pésimo a una región con lore positivo, con lore prometedor. Una región que funciona mejor que Monte Dragón. Entonces, por eso, Asir, en términos de narrativa, 10 de 10. No le cambiaría nada. Está brillante. Genial. Incluso lograron hacerlo como moralmente interesante, en que era el general de un imperio que tenía esclavitud, pero él estaba tratando de liberar a los esclavos. Entonces en el fondo dicen así como, oye, pero tú eres el representante de una institución corrupta, ¿ya? Pero tú mismo no has hecho nada que te quite ese título de héroe, ¿no? Y en el fondo él asciende distinto a los demás ascendidos porque él no tuvo la ayuda del disco solar, sino que revivió, y al elegir salvar a Sivir es encontrado como merecedor de la ascensión, y en el fondo eso es lo que lo revive. Es como, damn. Heroísmo ahí. Así que bueno, 10 de 10 en narrativa. Y en estética, si tu objetivo era ser un tipo majestuoso, 10 de 10 en estética. Conclusión, señor Asir, es un campeón genial, está buenísimo. Lo único que falla de Asir es el gameplay. Y lamentablemente falla tan duro que... como que... no importa que todo lo demás sea genial, si es que en el juego no puedo jugarlo con la expectativa razonable de ganar. Y encuentro que eso es como... es trágico, porque... si tuviera un gameplay 10 de 10, si tuviera un gameplay así como que está, oh Dios mío, Asir está tan bueno, y yo lo puedo jugar tanto desde bronce como lo juegan en Worlds, ¿ya? Sería quizás el mejor campeón de League of Legends. Así como, pero damn que lo hicieron bien en todo lo demás. Pero los juegos finalmente se tratan acerca de jugabilidad. Y si la jugabilidad no está, entonces todo lo demás estás tratando de construir un castillo sobre arena y se hunde todo. Así que bueno, lamentablemente, señor Asir, mi análisis de campeón lo encuentra... faltan mejoras. Quizás rework, porque en el fondo todo lo que tienen que cambiar es jugabilidad. Y bueno, si es que han estado mirando los anuncios de Asir en Legends of Runeterra, mi expectativa es que la jugabilidad de Asir en el juego de cartas va a ser mejor que en League of Legends. Y yo espero que al futuro la imagen mental que tienen los jugadores de Asir no sea la de League of Legends, la de un tipo que controla soldados de arena y hace clic derecho sobre sus enemigos,
sino que la de Legends of Runeterra, del conquistador invocando un imperio desde las arenas y prometiéndole la salvación a una nación que ha estado en crisis por siglos. Hermoso. Muchas gracias por ver este segmento de Café con el Profesor. Si te gustaría ver el show en vivo y nominar o votar en cuál campeón analizar la próxima semana, dirígete a twitch.tv/GaussRec todos los lunes a las 18 horas. Y recuerden, si te gustaría ver otro video, YouTube recomienda este de acá. Nos vemos.